a la palabra de Dios, al capítulo 23. Seguimos avanzando en este libro de Génesis y vamos a leer el capítulo 23, y esta semana va a ser el capítulo que nos va a instruir a todos como cuerpo, como iglesia, para seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Así que acompáñame, leemos, oramos y le pedimos al Señor que nos instruya, ¿verdad?, en su escritura. Dice capítulo 23 del libro de Génesis: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Y respondió Efrón Eteo a Abraham: ¿en qué? En presencia de los hijos de Ed, de todos los que estaban a la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Pero qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo: en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por presentarnos tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdad, queremos ser santificados en ella, Señor, que toda tu escritura es útil, Señor, para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos en tu justicia, Señor, a fin de que seamos preparados para toda buena obra, Señor, que podamos, Señor, a través de ella ser redarguidos, Señor, ser instruidos, que tú nos muestres, Señor, tu precioso poder, Señor, para que nuestras vidas te reflejen a ti, Señor. Queremos un día, Señor, que ser reconocidos, o que la gente nos reconozca como reconocían a Abraham, como príncipes tuyos, Señor. Ayúdanos a caminar en integridad, ayúdanos a reflejarte a ti, Señor. Permítenos que tu palabra nos vaya formando a tu imagen, Señor, para la gloria de tu nombre te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues estamos en este capítulo, después de haber pasado un tiempo muy especial, profundo. Me ha costado mucho salir del capítulo 22 para entrar a este nuevo capítulo, porque pues vimos, ¿no?, tanta profundidad, tanta enseñanza, tanta implicación en la imagen que veíamos en el capítulo anterior de esta prueba de fe, ¿verdad? De la obediencia de un hombre que caminó en fe y le creyó a Dios, y su fe y el haberle creído le fue contado por justicia, y pasar esta prueba en medio de todo ese
de esa escena dramática, ¿verdad? De lo que hemos visto, ¿verdad? En ese capítulo. Yo digo, no creo que ni siquiera los mejores productores de Hollywood pudieran captar realmente lo dramático de esos momentos que leíamos en la Escritura, porque vienen llenos de esperanza, no solo el dramatismo de las escenas de pedirle a un padre que sacrifique y dé en holocausto a su único hijo, ¿verdad? Y que pues prácticamente lo desintegre en holocausto y caminar obedientemente, ¿no? Y ver que caminaban juntos, ver todas esas implicaciones que traía el capítulo 22, que nos mostraban esa confirmación de esa promesa, que iba más allá de simplemente de la narración del evento, sino que veíamos que nos transportaba a ese momento maravilloso, el momento crucial de nuestra salvación, del cumplimiento de la promesa, de la sustitución en nuestro lugar, ¿verdad? De ese cordero, a través de la vida, el sacrificio, la muerte de Jesucristo, su resurrección. Ellos ya iban con esa imagen clara. Abraham veíamos, ¿verdad?, que en sentido figurado ya sabía que su hijo estaba resucitado por la obra, ¿verdad?, postrera de Cristo, por esa obra final del cumplimiento de la promesa. El Señor se le había presentado, ya se le había presentado a Abraham en esa imagen de Melquisedec como el rey de justicia, ese rey de paz, ese rey de reconciliación. Ya tenía la imagen de Cristo y tenía ahora la imagen de ese Cristo resucitado, de ese Cristo victorioso, de ese Cristo que había vencido a la muerte y que ese pedido de parte de Dios simplemente era una confirmación de que esa fe estaba enfocada en lo eterno. No en las cuestiones temporales, no en el hijo de la promesa y que de este hijo viene la descendencia y cómo lo voy a sacrificar. Nunca le pareció grave en gran manera, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior, cuando Sara le pidió que despida a Agar y a su hijo Ismael, le pareció grave en gran manera? Pero aquí estaba diciendo, heme aquí, ahora entiendo. Ahora sé, ahora lo importante es que se cumpla tu promesa más allá de cualquier expectativa que yo pueda tener, ¿verdad? Y ahora puede ser sacrificado cualquier cosa, aún ese hijo prometido, ese hijo que trajo gozo, que trajo esperanza, que trajo convicción del poder de Dios. Aún así, eso está en tus manos. Heme aquí. Y entonces, por cuanto fuiste obediente, pues se cumplió la bendición y el Señor lo bendijo a Abraham en gran manera, ¿verdad? En gran manera. Y vimos en ese capítulo tanta imagen, tanta simbología de algo que nos sostiene, de ese mensaje que nos sostiene, de ese evangelio que sustenta nuestras vidas, de esa sustitución que hace que nuestras vidas tengan sentido en lo eterno, de saber que estábamos nosotros destinados a esa muerte y ese sacrificio, y ya no vino un carnero trabado en sus cuernos en un zarzal, sino que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero de Dios que no cubría solamente los pecados como hacían los rituales, ¿verdad? En el templo. Para cubrir el pecado, y anualmente entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote a hacer ese sacrificio expiatorio para cubrir el pecado. Pero ahora veíamos, ¿no?, como veía Juan el Bautista, lo reconocía y decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí está centrada nuestra vida. Entonces, este libro nos muestra, ¿verdad?, lo precioso del Evangelio y nos lleva siempre a reflexionar y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Qué es lo que el Señor pide en nuestras vidas para que sea completa esa bendición para nosotros? Y es cualquier cosa, cuando lo hacemos en el poder de la fe. En el poder de la fe, pues nada es imposible, ¿no? Nada es imposible. ¿Para el Señor habrá alguna cosa difícil? No, porque el Señor es todopoderoso. Y el Señor puede demandar de nosotros cualquier cosa, porque todo le pertenece a Él. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y si el Señor te dice, dame a tu hijo, a tu único hijo, de pronto que es aquel en el cual sustentas tu fe, porque es el milagro que Dios hizo en tu vida, y te dice, ofrécelo en holocausto, porque lo que importa es el dador de la fe, lo que importa es la fuente del poder que ahora sustenta nuestras vidas, no el milagro, sino el autor del milagro. Y entonces, por fe, Señor, heme aquí. No puede Abraham hacerlo sin el elemento de la fe. No puede Abraham ser agradable a Dios si es que no tiene el poder de la fe. Hebreos 11, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios. Puedes hacer sacrificios, pero que no son agradables, que de pronto es el sacrificio que el Señor no te pide. Solamente la fe te encamina a lo que el Señor demanda de tu vida.
Y ahí vemos cómo triunfa ese poder, cómo esa prueba fue cumplida, fue satisfecha, porque no dependía de Abraham, dependía de Dios, dependía de la fe que puso Dios en Abraham. Por lo tanto, decimos, fue probada la fe de Dios y por lo tanto no podía fallar. Por eso debemos entregarnos cada día a esa fe. Pues decimos, tenemos que tener comunión con Dios para poder caminar con Dios y caminar en sus caminos y serle obediente. Sin estar conectados a la fuente, pues vamos a estar inútiles para su propósito. Por lo tanto, es el Señor el que produce en nosotros el querer como el hacer. No podemos vivir una vida cristiana simplemente de domingo, sentados ahí, pues creyéndonos que le agradamos a Dios porque asistimos los domingos. Tenemos que vivir una fe poderosa, dando testimonio, no de lo que podemos hacer nosotros, de lo que el Señor hace en nosotros, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él produce que nosotros pongamos nuestras rodillas en el suelo y empecemos a orar y a clamar a través de las circunstancias. Por eso dice la Escritura que es a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino de los cielos. Esas tribulaciones nos llevan ¿a qué? A doblar nuestras rodillas. A decir, Señor, si tú no actúas, no sé cómo salgo de esta, ¿no? Y entonces cualquier tribulación se vuelve en bendición, porque empiezas a depender de Él y empiezas a caminar en el camino. Lo reconoces en todos tus caminos y Él empieza a enderezar tus veredas. Tú creías que era por aquí y el Señor en la tribulación te dice, no, era por acá. Yo estoy arriba, yo estoy en los cielos. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Santificar su nombre es buscar sus caminos, es cumplir eso, como decíamos, hágase tu voluntad, venga tu reino. No quiero que te acoples a mi reino, sino que venga tu reino. Entonces todo tiene sentido, todo empieza a tener sentido eterno, porque por fe podemos vivir en ese sentido eterno. Por vista vamos a vivir en el sentido temporal. Y en la angustia temporal, y cada vez nos va a faltar algo, cada vez merecemos algo que no tenemos, cada vez vivimos en la frustración de un mundo de muerte, de un mundo que simplemente es un contenedor de muerte, como vamos a ver hoy. Toda propiedad en este mundo es un contenedor de muerte. Todo lo que hay en este mundo. Porque dice que no amemos al mundo, ¿verdad? 1 Juan 2:15. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que dice, lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, no procede del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué crees que pasa? Pasa, eso es lo que pasa, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer la voluntad de Dios. ¿De qué se trata? De vivir en un testimonio, no de tener un patrimonio. Por eso el tema de esta semana es testimonio o patrimonio. ¿Qué quieres? ¿Vivir como testimonio de la presencia de Dios y ser un príncipe de Dios? ¿O vivir queriendo alcanzar un patrimonio en este mundo y convertirte en un príncipe de este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a ver a través de la vida de Abraham esta obra que el Señor hace en él, este testimonio que él da alrededor en toda la gente donde él vivía. Pese a ser extranjero y forastero, la gente lo reconocía como un príncipe de Dios, ¿verdad? Así que capítulo 23, testimonio o patrimonio. El objetivo dice, aprender a través de este ejemplo, del ejemplo de Abraham, a ser un testimonio como príncipes de Dios. En lugar de buscar un patrimonio para vivir como príncipes de este mundo, en lugar de que este mundo, ¿verdad?, que es engañoso, de que todo lo que parece que nos va a dar contentamiento solamente busca engañarnos y atraparnos en algo que se pierde, ¿verdad?, en los deseos de este mundo, sabiendo que esto es solamente un contenedor de cosas muertas. Tenemos allá arriba un depósito eterno de cosas vivas, ¿verdad? Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer ¿a qué? A una esperanza viva. ¿Para qué? Para una herencia que es incontaminada, incorruptible, inmarcesible y que está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, que va a ser manifestado, ¿verdad? Para que nuestra salvación sea manifestada en el tiempo postrero, porque ese es el poder de Dios. Ahí estamos enfocados en la esperanza viva. Aquí es pura esperanza muerta. Todas las cosas de este mundo, si no las sabes usar, porque el Señor dice que si buscas primero su reino, su justicia, Él te dará todas las cosas como añadidura. Para ese propósito, el Señor es muy claro en su palabra, te dice, no hagas tesoros en esta tierra, te lo está diciendo, te lo está advirtiendo, todo esto se acaba, la polilla y el orín
lo van a corromper. Los ladrones te lo van a robar, ¿verdad? Pero allá dice, hagamos tesoros en los cielos. Allá no hay eso. Eso es eterno. Y eso es lo que buscamos y le pedimos al Señor. Enfócanos en lo eterno. Que si algo el Señor nos añade, porque el Señor nos da añadiduras, no te decimos aquí que nunca compres nada y que siempre rentes tu casa. El Señor te puede dar posesiones, te puede dar todo lo que el Señor te añada, tenga siempre este enfoque. Que tú puedas ser propietario de cosas de este mundo, pero que las cosas no te posean a ti. Que tú no seas atrapado por esas cosas y después vivas en una vida sin contentamiento, sin gozo. El Señor quiere que disfrutemos de todas las cosas. Él nos da abundantemente. Vamos a ver lo que dice la palabra también ahí en 1 Timoteo 6, ¿verdad? Que no se fijen en las cosas temporales, son inciertas. Que se fijen en el Dios vivo, el cual quiere darte todas las cosas en abundancia para que podamos disfrutar de ellas. Entonces ese es el sentido de lo que la palabra nos va guiando. Y en este caso vemos el poder de la fe en Abraham. Una obediencia a toda prueba que tuvo, ¿verdad?, en el capítulo anterior, y una vida conforme a esa fe que el Señor le daba. Conforme no caminaba en fe, conforme no tenía comunión, veíamos al Abraham, verdaderamente al Abraham en sí, que fallaba, que pues podía hacer cualquier cosa y mentir acerca de su esposa simplemente para cubrirse, para evitarse cualquier situación que atente contra su vida, ¿verdad? Así somos nosotros. Sin fe no vamos a agradar a Dios. Podemos hacer y elaborarnos de estrategias o caminos religiosos, creyéndonos buenos y agradables, cuando el Señor dice, no te conozco simplemente. La única vez que el Señor nos conoce es cuando estamos en comunión con Él, cuando tenemos intimidad con Él, ¿verdad? Ahora estaba viniendo de Reynosa y me pareció interesante un anuncio que está ahí llegando al puente. Y me digo, ¿quién lo escribió? Pues el que hace los anuncios, ¿no? Y decía, la diferencia entre ser conocido y reconocido es el posicionamiento. Híjoles, está filosófico. Dije, a ver, déjame maquinar ahí, ¿verdad? Venía en el carro y decía, la diferencia entre ser conocido y reconocido es el posicionamiento. ¡Wow! Buena ilustración. ¿Quieres ser conocido? ¿Quieres ser reconocido? Que la gente, mira, ahí va Luchito, Juanito. Él es bien conocido, pero no te reconocen. ¿Dónde está tu posicionamiento? ¿En quién estás posicionado? ¿Estás posicionado en este mundo? Vas a ser muy conocido. Estás posicionado en Cristo, vas a ser reconocido. Por Él vas a ser reconocido por los que están a tu alrededor. Es decir, es un principio de Dios. Si no, vas a decir, no, pues es un hipócrita. Mírale, todos los domingos ahí está bien sentadito, ¿no? Pero aquí ni sus luces, ni las de Él, ni menos las de Cristo, ¿no? No aparecen, ¿verdad? ¿Qué queremos? Que realmente reflejar a Cristo. Somos la luz del mundo, pero eso no lo producimos nosotros, lo produce nuestra comunión con el Señor. No eres tú el que está fallando. Bueno, sí eres tú el que está fallando, pero porque no tienes comunión. Por eso tenemos que pedirle al Señor y clamarle, Señor, lo que tengas que hacer, pero no me sueltes de esa comunión. No me sueltes de esa comunión, porque ahí está el poder. Ahí funciono. Si no estoy plugueado, como dicen aquí si no estoy conectado a esta fuente, nada soy, separado de Él, nada puedo hacer. Soy un pampanito que no sirve para nada si no está sembrado, si no está conectado, si no está pegado a la vid. Él es la vid verdadera. Nosotros somos pámpanos. No te creas vid, eres pámpano. Necesitas estar conectado. Por tanto, le damos gracias al Señor que aquí nos tiene por su misericordia, puro afecto de su voluntad. Si permanecemos, no es porque seamos bien capaces de permanecer, sino porque al Señor le place que permanezcamos. Y eso nos da esperanza, ¿verdad? Y eso nos da seguridad. Así que versículo 1, después de este pequeño breviario que ya dije todo lo que tenía que decir. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Aquí se empieza a hablar de Sara nuevamente cuando estuvo perdida Sara en el capítulo 22 y me ponía a reflexionar y me metía en las profundidades de la reflexión de Dios. Decía, ¿qué hubiera pasado si Sara sabía lo que le pidió Dios a Abraham? Híjole, ¿no supo?
Le dijo como a sus siervos simplemente, ¿sabes qué? Ahí me voy de camping unos días, voy 3 días de camping, de ida, 3 de vuelta, ahí voy a adorar y regresaré. No sabemos, la escritura no nos dice qué pasó, si supo o no supo Sara de este evento, ¿verdad? Imagínate, no sé qué hubiera pasado. Lo que sé es que después de un tiempo murió, no sé si le contó lo que pasó. Y ahí quedó Sara. No sabemos los tiempos, no nos dice la Biblia exactamente para determinar, mira que fueron de tal edad y a tal edad murió y fue así. Simplemente que ahora se enfoca en la vida de Sara. Y es interesante porque lo primero que nos habla es de la vida de Sara, no de la muerte, ¿verdad? O sea, es diferente el enfoque de murió Sara a los 127 años simplemente. No, fue la vida de Sara, 127 años. Tuvo a Isaac a los 90, por lo tanto murió cuando Isaac tenía 37 años. Pudo haber sido, como decía el pastor la semana pasada, que era muchacho y cuando era muchacho de pronto tenía 33 y la imagen y la simbología estaba perfecta, ¿verdad? De cuando subió a ser sacrificado, ¿no? Pues no sabemos, pero aquí el punto es que ella vivió 127 años y eso lo reconoce la palabra de Dios, su vida, ¿no? Y eso es lo que queremos que un día sea reconocido en nosotros, nuestra vida, nuestro caminar aquí, no simplemente, ay, murió el hermano Godoy de 95, ¿no? Sino 95 fueron los años de la vida del hermano Godoy. Es diferente, ¿no? Yo quiero que así me digan, ojalá sean 95, pero pasan pronto, así que imagínate. Pero gracias a Dios aquí lo vemos reconocida a Sara en su vida. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Es interesante, vemos en la escritura que a ninguna mujer, a ninguna otra mujer en la Biblia se la reconoce en la edad de su muerte, la edad de su vida. No hay reconocimiento, solamente los hombres veíamos en las genealogías, pero esta es la única. Había algo importante en ella, era parte de la promesa, era una parte importantísima, porque si no, no había Isaac, ¿no? Si no hubiera habido Sara, no había Isaac. Entonces era importantísimo en la promesa. Y es una mujer que se la reconoce en la Biblia, se la reconoce como un ejemplo. Su vida tuvo un impacto. Vemos en Isaías 51, si me acompañas ahí a Isaías 51, cuando el Señor consolaba a su pueblo, daba palabras de consuelo al pueblo de Dios y decía, oídme, 51:1, Isaías, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Mirad, tomen en cuenta, fue reconocida, tomen en cuenta a ellos, a Abraham y a Sara, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué, ¿verdad? Entonces esta es una mujer que estaba aquí en la Escritura, igual en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, toma a Sara también como ejemplo. En el versículo 3, cuando hablaba del atavío de las mujeres, ¿verdad? Que no debía ser el externo, de qué te sirve que estés muy ataviada externamente cuando lo que el Señor no mira, lo que mira el hombre, ¿verdad? Las mujeres se visten así para lo que mira el hombre, ¿verdad? El atavío externo es importante también que lo tengas, pero lo que mira el Señor es el interno, ¿verdad? Dice, que no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino que tu atavío sea el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato, ese interno sí es incorruptible, ¿verdad? El ornato externo siempre termina, todos los tratamientos que puedas hacerte por fuera va a ser un ornato corruptible, pero este es incorruptible, este ornato interno del corazón, porque viene de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Y habla entonces, dice, estando sujetas a sus maridos, como Sara. Obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es el ejemplo que el Señor nos da y pone a Sara como ejemplo de sujeción, de su atavío interno, de su corazón. No aparecía mucho, ¿no? Aparecía cuando se reía, ¿verdad? Aparecía cuando no le creía al Señor, aparecía en su debilidad, pero vivió una vida agradable delante de Dios, porque tenía algo dentro en su corazón, un ornato incorruptible en su corazón de una vida sujeta a su esposo, entendiendo que
su esposo va a estar sujeto a Dios. Y entonces puede ser factible esa sujeción, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que nos da. No se menciona en la Biblia a María como un ejemplo. No dice, mira, haz como María o como... No, a Sara la menciona. Entonces es algo importante, ¿verdad? Entonces, este capítulo es importante porque vemos que vivió Sara 127 años y que fue una vida agradable delante de Dios y que murió. Versículo 2, murió en el lugar donde el Señor la llevó, ahí en Canaán. Era en el sector que se llamaba Kiriat Arba, que significa la ciudad de Arba, que es el sector llamado Hebrón, que es muy importante en la escritura, esta ciudad de Hebrón, de donde se establecieron ahí en la tierra de Canaán. Y Abraham no estaba, le tocó venir el momento de su muerte, pero ahí empieza, ¿verdad?, ese testimonio de Abraham cuando murió su esposa. Cuando murió su esposa vino, ¿y qué dice que hizo? Duelo, y lloró. Ay, Abraham, ¿cómo vas a llorar si está en la presencia del Señor? Lloró porque Jesús lloró, ¿no? Cuando decimos que te aprendas un versículo, te decimos Juan 11:25, que es el más fácil de aprenderse. Jesús lloró, ya te aprendiste uno, ¿no? Y es importante ese versículo porque a veces nos decimos, no, es que si lloro no van a creer que la presencia y el gozo del Señor Jesús esté en mi corazón. Y ahí nos aguantamos a veces cuando hay un dolor en tu corazón. Y había un dolor en el corazón de Abraham. No sé, casi 100 años tal vez viviría con Sara. Generó un vínculo impresionante y era la mujer de su pacto y la madre de Isaac, el heredero de la promesa de su descendencia. Y tenía que hacer duelo. A veces dices, no, o sea, no tenemos que manifestar. Sí, genera dolor. Cuando hay afinidad, cuando hay cercanía, va a haber dolor en la ausencia de una persona, de un ser querido, más de una esposa, ¿verdad? Por lo tanto, no ocultes muchas veces tu dolor. Claro que ya no es un dolor de los que dice 1 Tesalonicenses, de aquellos que no tienen esperanza, ¿no? Que con los muertos, sí, es una tragedia. No sé si a ti te ha tocado pasar, pero a mí me ha tocado la oportunidad de estar en sepelios, ¿verdad? A veces dando el mensaje o simplemente asistiendo. Y la diferencia en un sepelio de aquellos que no conocen a Cristo, ¿no? Ese es un dolor de angustia, de pérdida. Pero en el otro caso también hay un dolor, pero no es el dolor de pérdida. Es el dolor también de ver la presencia del pecado y las consecuencias de ese pecado que traen la muerte. Ese fue el dolor que sintió Jesucristo cuando vio a su amigo en la tumba, Lázaro. Jesús lloró. Está bien claro y por eso le dejó un solo versiculito, para que no le mezcles más. Jesús lloró, tuvo profundo lamento cuando vio a su amigo Lázaro en la tumba, porque sabía ese efecto lamentable del pecado en el hombre, que es la muerte. Entonces aquí de la misma manera Abraham hizo duelo. No sé, en ese tiempo realmente no sé cuál era el ritual del duelo. Ahora hay muchas sociedades, muchas costumbres que hacen diferentes tipos de rituales, pero no se trata de eso, sino realmente en tu corazón. O sea, había un sentir de dolor. Su esposa había muerto. Y entonces él también vino y estuvo haciendo duelo y la lloró, ¿verdad? Ese es el punto en donde Abraham está mostrándose vulnerable igualmente, pero en este caso vamos a ver la integridad también de Abraham. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo cuando estaba ahí? El versículo 3, vemos ahí el pedido de Abraham para tener un lugar para sepultar a su esposa. Dice el versículo 3, se levantó Abraham de delante de su muerta, seguramente estaba postrado en su duelo, en su dolor, en su llanto, pero tenía que hacer las cosas. No puedes quedarte llorando todo el tiempo, ¿verdad? Tienes que buscar dónde enterrar a la muertita, ¿no? Tienes que ser real, ¿no? Y él se levantó y él entendía que había algo que hacer y sobre todo que nuestra vida tiene que seguir dando testimonio, ¿verdad? No podemos sumirnos en un dolor porque ese sería el dolor sin esperanza. Este era un dolor real, ¿verdad? Pero Abraham tenía que buscar, ¿verdad? En este caso había la necesidad que tenía de enterrar a su esposa y dice que se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los que estaban ahí, a los hijos de él, seguramente estaban ahí a la puerta, todos los que se reunían a la puerta de las ciudades, ¿verdad? Las personas que tenían cierta autoridad en la ciudad. Y ahí se levanta Abraham y les habla y les dice, esta es mi condición, yo soy extranjero y forastero entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Mi condición es extranjero y forastero.
Así nos ha puesto el Señor en este mundo. Somos extranjeros, somos forasteros, somos peregrinos, estamos de paso. Estamos de paso. Si el Señor nos permite pues tener alguna propiedad o algún, no sé, las escrituras de algo, pues te lo vas a llevar. No es que te cargas las escrituras al cementerio, no, se quedan con alguien más. No te llevas. Las propiedades de este mundo son solamente contenedores de cosas muertas. Las propiedades de este mundo, no hay vida en ellas. No hay vida en ellas. Por lo tanto, simplemente van a ser un instrumento para que el Señor te permita caminar en la vida, caminar hacia la vida y caminar en el poder de Dios, porque no te dice que no tengas propiedades, ¿no? Te dice que las propiedades no te tengan a ti, que no seas esclavo de las cosas temporales, que se van a acabar, se van a acabar. Por eso dice aquí, danme un lugar para sepultura, ¿no? Yo quiero una propiedad para sepultura. Y ahí anótalo, ¿verdad? Propiedad para sepultura, versículo 4. Después en el versículo 9 dice para posesión de sepultura. Y al final en el versículo 20 como una posesión para sepultura. Lo único que compró Abraham en esta tierra fue una posesión para sepultura. Para que entendamos que lo que importa es el testimonio, no el patrimonio. El patrimonio va a ser para muerte. Así que no importa cuánto patrimonio tengas o cuánto digas, wow, mi patrimonio cómo ha crecido, sigue siendo muerto. Puede ser 1,000, puede ser 10,000, 100,000, 1,000,000. No te lo llevas. Por lo tanto, tu enfoque tiene que estar en el testimonio. ¿Cómo puedo ser testimonio? ¿Cómo puedo ser testimonio para la gloria de Dios? Mi vida, ¿verdad? Hasta en el enfoque de qué voy a estudiar o qué voy a... No es donde voy a ganar más. Ahora lastimosamente el mundo ha invadido totalmente para que todos los chicos estudien una carrera en donde vayas a ganar buen dinero. No desperdicies tu tiempo. Y si a veces se olvidan de lo que te atrae o la pasión o la vocación que tengas por cualquier cosa. No, yo voy por acá porque esto pagan bien, ¿no? Y desviamos el propósito. Y entonces ya no vamos a hacer testimonio. Tal vez vamos a tener un buen patrimonio, pero no estamos enfocados en la gloria de Dios. Estamos enfocados en querer ser príncipes de este mundo y no vamos a ser príncipes de Dios. No vamos a ser reconocidos como príncipes de Dios. Tal vez te reconozcan y tengas un buen título, un buen negocio, una buena profesión. Como decíamos, puedes ser conocido, pero no vas a ser reconocido porque tu posicionamiento no está en Cristo. Tu posicionamiento está aquí en este mundo y el mundo pasa y sus deseos. Solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? No es que seamos, es que no quiere, no te gusta que la gente surja o que la gente tenga éxito. ¿Éxito? ¿Dónde medimos? ¿Dónde radica nuestro éxito? ¿Qué significa la palabra prosperidad? Porque a veces se ha pervertido esa palabra en el ámbito cristiano, ¿verdad? Tienes que tener prosperidad, y un hombre próspero es aquel que en todos sus negocios emprende y le va bien y todo. No, la palabra prosperidad significa caminar en el buen camino. No tiene que ver con posesiones, no tiene que ver con cantidades, tiene que ver con propósito y testimonio. Ese es el hombre próspero delante de Dios. Aquel que da testimonio de la presencia de Dios, no de la presencia del mundo, porque sabemos que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Algunos entra la codicia y codiciando algunos pues se desvían y caen en perdición, ¿verdad? Todo lo que nos dice la Escritura. Pero aquí el Señor nos está obrando. Dice, Abraham simplemente sabía. Y tenía muchas posesiones, pero que todas le habían sido dadas, ¿verdad? No en tierras, en camellos, asnos, vacas, siervos, de todo, ¿verdad? Pues sabía que no eran él. Sabían que simplemente caminaba, que era extranjero, que era forastero y que lo único que quería comprar es algo donde van a entrar los muertos. Ahí va a entrar su muerta en esta heredad que quería, en la cual él pidió, ¿verdad?, que se le permita tener propiedad para sepultura. Ahí entre ellos, ¿verdad?, que estaba ahí Sara en ese lugar, ¿verdad?, y donde había muerto. Dice, y respondieron los hijos de Abraham, versículo 5, y le dijeron, óyenos, ¿qué clase de pedido? Si tú eres Señor entre nosotros, hemos visto que está Dios contigo en cualquier cosa que haces. Tú eres Señor, ¿qué le dice aquí versículo 5?
El versículo 6, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Tú no eres solo conocido, tú eres reconocido entre nosotros. Tú eres reconocido como alguien que manifiesta al Dios vivo. Vimos, aún en medio de sus circunstancias débiles, ¿verdad? El Señor se manifestó y vimos en el capítulo en donde Abimelech fue confrontado, en donde sus siervos y todo al ver esa revelación de Dios temieron en gran manera, porque Abraham tenía una presencia en medio de su debilidad, la presencia de Dios, y la gente reconocía al Dios de Abraham, reconocía a Abraham como príncipe de Dios, como príncipe de Dios para los propósitos de Dios. A veces se nos dice, no, tú eres un príncipe de Dios y por lo tanto tienes que alcanzar aquí, tienes que ser el campeón y aquí mostrarte como príncipe. Esos son los conceptos humanos, los conceptos del mundo. Príncipe de Dios es el que manifiesta la gloria de Dios, no las cosas que tengas, como que seas el príncipe de Inglaterra o que el príncipe, no, aquí príncipe de Dios es aquel que es obediente a la voluntad de Dios a través del poder de la fe, en comunión con Él, en reconocimiento de su debilidad, en reconocimiento de su incapacidad. Entonces era reconocido. Oíamos, no solamente era conocido, sino que era reconocido, porque ahí estaba su posicionamiento. Me quedó la frase, y si iban por ahí, no sé, estaba bien padre eso, ¿verdad? No ser conocido simplemente, sino reconocido. Así que ahí tenemos nuestra fuente en el Señor. Él les pide, les dice, ellos pues a ver su testimonio, dicen, donde quieras, Señor. Tú eres un príncipe, en lo mejor de nuestros sepulcros. Aquí tenemos unos sepulcros bien padres, escoge el mejor y ahí entierra tu muerta, ¿no? Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta, porque tienes un gran testimonio. Así que escoge cuál quieres. No, yo no quiero que me regalen nada, no quiero que me permitan solamente sepultar. Yo quiero las escrituras, yo quiero pagar por ello, ¿verdad? Entonces les dice Abraham en el versículo 7, se levanta Abraham, se inclina al pueblo de aquella tierra, la actitud correcta, ¿verdad? De respeto en ese tiempo. No solamente, como decíamos, tenemos que dar un testimonio no solamente a los de la iglesia, sino delante del mundo, ¿verdad? Ese testimonio, en este caso se levanta y se inclina al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, ¿verdad? Y habló con ellos diciéndole, dice, si tienen voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme y interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. Quería decir que ya Abraham había visto la sepultura correcta, ¿verdad? Ya había visto una heredad, había visto una cueva bien padre, ahí estaba la de Macpela, y así que esa es la que quiero. Así que intercedan. No quiero en ninguno de ustedes, sino que intercedan con Efrón para que pueda comprar esa propiedad, ¿verdad? Para que me dé la cueva de Macpela, versículo 9, que tiene al extremo de su heredad, tenía una propiedad, en su extremo estaba una cueva en donde había un sepulcro, y que me lo dé por su justo precio. No dijo intercedan para que me le regale y me entregue las escrituras. No. Por su justo precio. Yo voy a comprarla, ¿verdad? Si algo tengo de dinero, no sé cuánto le habrían dado, le dieron 10,000 para la vindicación de Sara, tal vez eso lo puso en una cuenta, en una póliza para que les sirva, ¿verdad? Para la heredad de aquí, de este caso. Entonces, previsivo, ¿no? Previsivo porque no solamente quería satisfacer una necesidad temporal de que como pues, ahí no había congeladores ni nada, pues el cuerpo ya se iba descomponiendo y había que rápido enterrarle, sino que tenía que establecer un lugar para que sean también depositados ahí los restos de sus descendientes. Ya vamos a ver después en este mismo libro de Génesis que en esa misma propiedad, en esa misma heredad fueron sepultados Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces era muy importante que esa propiedad esté en sus manos, que sea posesión y propiedad de Abraham. No quería que le regalen, entonces quería que le dé esa cueva a su justo precio, ¿verdad? Para posesión de sepultura en medio de vosotros. Nuevamente no decía, híjole, para establecer mi patrimonio, aquí voy a comprar muchas propiedades y me voy a hacer el dueño de las funerarias de aquí, de Hebrón y todo. No, para sepultura. No te sirve para otra cosa, ¿no? Las propiedades de este mundo, lo único que te sirve es para depositar muertitos. Así que para eso la compró, la quería comprar. Y ahí mismo dice el versículo 10
que estaba Efrón, o sea que el mismo dueño estaba por ahí, ¿no? Dijo, a ver, intercedan con Efrón para ver si me da esa propiedad. Está bien bonita y tiene una heredad y al final está una cueva bien padre. Hasta el nombre, Macpela, sí me suena, ¿no? Entonces ahí le voy a depositar, así es que intercede. Y ahí estaba Efrón. Ah, aquí estoy. Yo soy Efrón, le dice el versículo 10. Efrón estaba entre los hijos de Ed, ahí estaba en medio de esa audiencia y le responde Efrón, que era Eteo, ¿verdad? De los hijos de Ed, le responde a Abraham en presencia de todos los que estaban ahí reunidos, de todos los que entraban por la puerta, de todas las autoridades, de todos los que estaban ahí entrando a la ciudad, y era la ciudad de Efrón, ¿verdad? Ahí la ciudad de Ed. Y dice, no, 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 Señor mío, óyeme, te doy la heredad, tú recíbela, te doy la heredad y también la cueva, te viene en combo. Así que agarras la heredad, te doy la cueva que está en medio de ella, aquí está, son testigos, te la voy a regalar. En presencia de los hijos de Ed, te la doy, sepulta tu muerto. Híjole, sonaba muy bien, ¿no? Sonaba muy bien, me salió a buen precio, al precio que me gusta, de agrapa, como dicen, ¿no? Entonces, al precio que a todos nos gusta, ¿verdad? Pero a veces dices, no, no, ese no es el precio que le gusta al Señor. Al Señor le gusta el justo precio, ¿no? Hay veces sí, a veces nosotros tendemos a eso, no, 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 qué padre, híjole. Y si ahí pues le pone el corazón el Señor al hermano y me da la cuevita y con todo y propiedad y los arbolitos y todo, con todo lo que pues viene de Dios, ¿no? No, aquí Abraham sabía que había que pagar un justo precio. Y Abraham le dice, versículo 12, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, nuevamente en reverencia, seguramente en consulta con el Señor. Me le están regalando, ¿qué hago? Y él responde y le dice ahí, delante de todos los que estaban ahí del pueblo, ahí en las puertas de la ciudad, antes dice, si te place, te ruego que me oigas. No va a ser como tú dices, aquí viene la negociación, ¿verdad? Aquí empieza a decir, tú me quieres regalar, hasta al revés de las negociaciones de este mundo, ¿no? Que te dan un precio, no, tú regálame, no. Sí. Y eso nos habla mucho, ¿verdad? A nosotros, porque a veces creemos que nos merecemos, ¿no? Que tengamos ciertas deferencias o algo y decir, no, no, pues Señor, pues haz que me salga barato tal cosa, ¿no? El justo precio. Al Señor le gusta el justo porque Él es el justo. Entonces, todo tenemos que actuar en la justicia de Dios. Y entonces nos habla, ¿verdad? Para no estar en el regateo humano, y dar el justo precio que Dios pone, ¿verdad? En este caso a las cosas. Y le dice Abraham, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, le dice, antes si te place te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Tengo que pagar el precio, esto tiene que costarme, ¿verdad? Así que te voy a dar lo que cuesta la heredad y vas a tomarlo para que yo sepulte ahí a mi muerta, porque tiene que venir con garantía y con escrituras y todo, ¿verdad? Porque no quiero algo regalado, seguramente, pues si me lo regala, así como me lo regala, me lo va a quitar después, ¿no? Entonces, ya voy a estar sacando los huesitos de mi muerta, no, quiero pagarle para que tenga eso, pero siempre como una posesión de sepultura. Y le dice, tómalo de mí, ahí voy a sepultar a mi muerta, y Efrón, pues, ok, quiere pagar, entonces ahora sí. Vamos a ponerle un precio. Entonces dice, respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata, ¿no? Ya se aprovechó Efrón, dijo, no, pues aquí está, ¿no? Si quiere pagar, pues le va a poner un precio, ¿no? Y bueno, dicen ahí en los comentarios y todo, decía que era un precio alto, o sea, no le dio el justo precio, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso dicen que por ahí el salario de un obrero pues era de 8 ciclos o 10 ciclos al año. Entonces esta propiedad le costaba a un obrero 40 años de trabajo, entonces no era una propiedad a un precio bueno, un precio justo. Tal vez estaba elevado el precio, pero Abraham nos regateó. Abraham nos dijo, ya se me bañó, como dicen, ¿no? Ya de gana le dije, ¿no? Agarró y dijo 400, pues 400. Yo dije que tú pongas el precio y pusiste, por lo tanto no voy a entrar en ese plano, ¿no? De decir, no, ya te bañaste, ahora sí bájate al precio justo. No, aquí dijo, este es el precio. Y entonces dice el versículo 16,
porque le dicen el 15, ¿no? Vale 400 ciclos pero ¿qué es esto? Entre nosotros, 400 ciclitos de plata, ¿no? Entierra tu muerta ahí. Y entonces Abraham se convino, hubo un acuerdo con Efrón y pesó, ¿verdad? El dinero, pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Tenía que ser de esa manera, el testimonio tiene que ser de buena ley. Por eso no buscamos que la ley nos favorezca, sino buscamos cumplir la ley en todo tipo de transacciones. Tenemos que ser testimonio, no va a ser que justo el cristiano es el que más tranza, ¿no? En los negocios. ¿De qué estamos hablando? ¿No? El cristiano tiene que tener un testimonio de integridad y decir, este es el justo precio, hay una buena ley, por lo tanto me sujeto a esa buena ley. Y entonces y ahí va a fluir, ¿verdad? Y la relación entre hermanos. Es lastimoso ver que entre hermanos se produzcan este tipo de cosas y de desacuerdos porque tú me dijiste y el precio y no me sacaste y a la final no me cumpliste y ahí están buscando al pastor para que solucione el problema entre los hermanos por los trabajos que le han hecho mal o bien y no es función nuestra, ¿verdad? Tenemos que buscar al Señor y entonces dar un testimonio, es lo que queremos, porque eso es lo que buscamos. Ya no buscamos lugares en esta tierra ni patrimonio, buscamos testimonio para la gloria de Dios. Pero debemos estar conectados, ¿verdad? Qué padre sería que la iglesia camine así, ¿verdad? En integridad y todos gozosos de que estamos poniendo el justo precio a nuestro trabajo, a cualquier cosa, ¿verdad? Porque fluye ese testimonio producto de nuestra comunión con Dios. Entonces así él pesó, le dio de buena ley entre los mercaderes y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre. Esta heredad con toda la cueva, ¿verdad? Y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, vino bien bonita la propiedad con todo y arbolitos, quedó como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en esta cueva, en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Quedó como posesión para sepultura. Se realizó esta transacción, no hubo regateos. Abraham mostrando en integridad cómo un príncipe de Dios debe moverse en este mundo, de acuerdo a la justicia, la equidad, a la buena ley, no dando un mal testimonio, ¿verdad? No dando un mal testimonio. ¿Qué dice la palabra? Ahí decíamos en 1 de Timoteo, capítulo 6, ¿verdad? Lo que nos acerca al Señor, ¿verdad? Lo que nos acerca es esa presencia de Dios mismo. No debemos enseñar otra cosa, debemos enseñar que el Señor produce en nosotros ese contentamiento. Es lo que nos enfoca hacia lo eterno, no dejarnos llevar por las cosas temporales. El versículo 3 de esta carta dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Dice, porque toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, ¿verdad? A veces tomas este sentir de estar con el Señor, ¿para qué? Para tus fines propios, ¿verdad? De ganancia propia. Estos están envanecidos, deliran, no saben de qué están hablando, ¿verdad? Quieren tener el beneficio temporal por medio de la bendición espiritual. Bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad? Apártate de los tales, porque ¿dónde está la verdadera ganancia? Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto es la gran ganancia. Esta es la verdadera buena inversión que podamos tener en este mundo, ¿verdad? A veces uno ve y todo, y la bolsa de valores es fascinante, y la mejor inversión, y las acciones de aquí, de esta compañía, y acá, y puedes ver cómo va creciendo tu dinero, y de repente se acabó el mercado, cayó la marqueta, como dicen aquí, y se acabaron tus inversiones, ¿no? Se murió el dueño de la empresa, ni sé cómo, lo compraron, o los mismos que tienen, no, esa es una lotería, ¿no?
Y ahí estás tú creyendo que esa era tu gran ganancia, tu experiencia en la bolsa de valores. Por experiencia les digo, se cayó la marqueta y se acabaron mis ahorros. Pero el Señor tenía un propósito. ¿Qué te crees? ¿Sabio en las cuestiones porque dices que has estudiado eso? Yo te cambié. Quiero mostrarte la mejor inversión. Gran ganancia es la piedad. Y te voy a dar lo que no te da la marqueta. Contentamiento, papá. Porque puedes tener muchas cosas y andar ahí sigues frustrado porque no sabes a ver cuándo te van a robar, cuándo te rayan el vehículo, cuándo te entran a robar en tu casa y le pones 10,000 alarmas y aquí estás preocupado. Ahí está. Sin alarma. No han entrado porque no es de ellos, les digo. ¿Cómo se van a llevar si no es de ellos? No dirán a nadie, pues. Y te da contentamiento, gran ganancia es que el Señor te haya acercado a Él, porque ni siquiera tú tienes la capacidad de acercarte a Dios, Dios te acercó a Él, ¿no? Sabemos claramente cómo opera el Señor, pero en ese acercamiento te trae contentamiento. Con lo poco, con lo mucho, no te digo que contento es el que tiene poco, contento es el que tiene a Cristo. Poco o mucho, ¿verdad? Y así dice, ¿no? Porque nada hemos traído a este mundo, insensatos. ¿Qué trajiste? ¿A poco trajiste el Lexus tú? ¿Naciste en un Lexus? ¿O naciste en un bocho? Nada, ni el uno ni el otro. Nada trajiste, viniste desnudo a este mundo, igualito te vas a ir, ni tus calcetines te llevas, ¿no? Eso es Paquito, mira, sabe de eso. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que dale gracias a Dios porque tienes sustento y abrigo y eso te va a traer contentamiento porque no se trata del sustento y el abrigo que te pueda dar una casa o una buena chamarra de cuero, de piel, perdón, ¿no? No, se trata del sustento y el abrigo de la presencia del Señor, que no importa que no sea de marca la chamarrita, no importa que tu casita no esté en el mejor de los lugares, pero tienes a Cristo, ese es tu sustento, ese es tu abrigo, ese es tu contentamiento. Las cosas de este mundo te van a ir muertas, son muertas. Por lo tanto, así dice la palabra, así que estemos contentos con esto. ¿Qué pasa con los que quieren patrimonio? ¿Qué pasa con los que quieren enriquecerse? No van a ser nunca testimonio, porque los que quieren enriquecerse van a caer, no van a pasar la prueba, van a caer en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esas cosas que persigues con tanto afán o que perseguíamos o que el Señor nos llevaba con tanto afán, te van a hacer caer en destrucción, en perdición. Vamos a caer tentados y enlazados en esas codicias que son necias, que son dañosas, porque esa es la raíz de todos los males. No es el dinero, es el amor al dinero, que ahora te llevas por eso, ¿verdad? Y ahora te dirigen los lazos del dinero y no los lazos de amor de Cristo y quieres que a través de Cristo alcanzar las posesiones temporales. El Señor te dice, esa es raíz de todos los males, porque codiciándolo, algunos dicen se extraviaron de la fe. Ahí está, perdieron el camino perfecto y eterno, que es el camino de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Y le decía a Timoteo, huye de estas cosas. Huye, Timoteo, tú persigue, dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, cosas eternas. Persigue esas cosas, pelea la buena batalla de la fe, echa de mano de la vida eterna. Eso es lo que tienes que echar de mano y lea la buena batalla de fe. A eso fuimos llamados, dice, a esto fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos del Señor, te ha hecho nuevo, te ha hecho representante suyo, ¿verdad? Delante de testigos, cuando tú declaras tu vida a Cristo, te sumerges en el agua y te bautizas y dices, ahora mi vida pertenece a Cristo, ya no vivo yo. Esa es la buena batalla, seguir viviendo para Cristo, no importando las circunstancias. Eso es lo que hacemos. Por eso decía, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano
Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en un luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Por lo tanto, a los ricos de este siglo manda Timoteo, exhorta a Timoteo, a los ricos de este siglo que no sean altivos. No dice que vendan sus riquezas, no dice que los ricos hagan el favor y regalen todo y hagan una profesión de pobreza y votos de pobreza en este mundo. No, que no seas altivo, que no pongas tu esperanza en eso, que uses esas cosas que el Señor te ha dado para testimonio de la gloria de Dios, porque entonces puedes bendecir a otros, ¿verdad? Y entonces ya esas posesiones no te poseen a ti, porque ya no estás altivo, no pones tu esperanza en eso, porque es incierto, porque esas son inciertas. Que pongas tu esperanza ¿en dónde? En el Dios vivo, el que te da todas las cosas. Él es el que te da todas las cosas. Nunca vas a decir, no, mi profesión. Yo me quemé las pestañas. ¿Cómo vas a decir que Dios me dio? ¿Y mi estudio? ¿Y mi experiencia? No te lo dio Dios. Todo te lo dio Dios. Dios te ha dado todas las cosas y en abundancia para que las disfrutes. Así que, hacer bien, ser ricos ¿en qué? Buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Cuál es el precioso tesoro? El buen fundamento de lo porvenir. Eso es el precioso tesoro. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para echar mano de la vida eterna. Ese es el propósito que el Señor quiere, que seamos testimonio de aquello que ahora nos posee, de esa presencia de Cristo. No importa lo que tengas, no importa por dónde te lleve el Señor, no importa si te lleva en una profesión en donde pueden venir muchos recursos para la gloria de Dios, o en algún trabajo en donde tal vez vengan los recursos necesarios, pero suficientes, que te van a dar contentamiento para la gloria de Dios. Donde quiera que el Señor te lleve, que seas un testigo fiel de Cristo, que seas un príncipe de Dios y reconocido, no solo un hombre conocido, sino como un príncipe reconocido, que la obra de Dios está haciendo en ti, que la obra de Dios está haciendo en nosotros. Esto no está en nosotros, está en el poder de Dios, en el poder que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a darle gracias al Señor. Precioso Padre, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra. Siempre nos muestra, Señor. Siempre es algo que debemos aplicarlo en nuestras vidas, Padre. Gracias porque vemos, Señor, que en el testimonio de Abraham, aquel que tú escogiste, aquel que tú elegiste, en medio de su debilidad, Señor, un idólatra, un pagano que vivía en medio de la idolatría y el paganismo, tú le hiciste un llamado de salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, para mostrarle las cosas preciosas y eternas, Señor, que tú le mostraste. Y le hiciste ese instrumento tuyo, Señor, a cual le concediste fe. Y por cuanto él te creyó, le fue contado, tu justicia le fue contada, Señor. Y así de la misma manera te damos gracias, Señor, porque un día, sin planificarlo, Señor, tú te presentaste a nuestras vidas, Señor, y nos mostraste quiénes somos. Nos mostraste, Señor, nuestra debilidad, nos mostraste nuestra incapacidad, Señor, y nos mostraste tu poder, que tú eras el único camino, Señor. El único camino, Señor, para esa gran ganancia, que es esa piedad, Señor, que tú, Señor, te acercaste a nosotros y nos mostraste la verdad. El camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias por la manifestación de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos eleva hacia las cosas eternas, Señor, que nos liberta cada día, Señor, de nuestra naturaleza temporal, que busca las cosas que creemos que nos darán satisfacción, Señor, pero que nos hunden, Señor, en destrucción, en perdición, Señor, porque sabemos que nada en este mundo nos puede dar ese gozo, ese solo gozo que viene de ti, Señor, que es permanente, que es eterno, Señor, que no se destruye con el tiempo, que los ladrones no minan, no hurtan, Señor, que la polilla y el orín no corrompe, Señor. Ese precioso legado de vida eterna, Padre, esa esperanza viva, Señor, por medio de tu victoria y tu resurrección, Señor. Gracias, Padre, por ese milagro que operaste un día en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos todos como iglesia, te pedimos, Señor, que podamos ser ese testimonio vivo, Señor, que podamos ser esos príncipes de Dios, que la gente pueda reconocernos, Señor, que no sea lo que nosotros podamos decir, Señor, que somos cristianos, sino que la gente que esté a nuestro alrededor, Señor, pueda dar testimonio
de tu presencia en nosotros, Señor. Que nuestras esposas, nuestros hijos puedan decir: yo veía a Cristo en mi esposo, yo veía a Cristo en mi papá, yo veía a Cristo en mi hermano, en mi hijo, porque dependía de ti, Señor. Porque entendíamos que no está en nosotros, Señor, que nosotros fallamos cada día, Señor, pero reconocemos, como dice tu palabra, Señor, reconocemos y confesamos nuestro pecado, Señor, y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, Señor, de nuestra maldad y manifestar, Señor, tu presencia y tu justicia en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor. Hoy día te pedimos por aquellos que tú has traído, Señor, que tú les has traído, Señor, porque ellos no han venido, sino que tú les has traído para escuchar el mensaje eterno, Señor, de tu palabra, Señor. El precioso evangelio de salvación, el precioso evangelio, Señor, de que tú viniste por nosotros, Señor, de que no hay algo que tengamos que hacer nosotros, Señor, de que no se trata del buen comportamiento, de la buena conducta del hombre que nos pueda acercar a ti, Señor. Se trata de tu inmenso amor y de tu misericordia, Señor, que hizo que te acerques a nosotros, Señor, y de tal manera nos ames que entregaste a tu único Hijo, Señor, al que era sin pecado, por nosotros hacerse pecado, para que nosotros podamos ser hechos justicia, tu justicia en Él, Señor. Gracias por ese precioso regalo, Señor, por el camino que tú trazaste, por el precioso evangelio, Señor, que ahora nos cubre, que ahora nos permite caminar, Señor, esa fe preciosa, Señor. No somos nosotros, Señor, es tu presencia la que nos habilita, Señor, la que nos permite permanecer en ti, Señor, porque en nuestras fuerzas estaríamos muy distanciados, Señor, pero tú, Señor, haces la obra y la continúas y la perfeccionas hasta ese día precioso de nuestra presencia eterna contigo, Señor. Tú que iniciaste esta buena obra, Señor, tú, Señor, la perfeccionarás hasta ese día, Padre. Te damos gracias, Señor, y levanta los tuyos, Padre. Levanta los tuyos para salvación y vida eterna, Padre. Si hubiera alguna persona que en este día reconoce su necesidad de Cristo, este es el llamado que el Señor hace a los suyos. No es un llamado de ofertas, de beneficios temporales, es un llamado de entrega, pero con un fin de vida eterna. Un llamado a los que han sido confrontados con su realidad, con su pecado, para obtener ese precioso regalo eterno, la vida eterna, por medio del sacrificio de Cristo, por ese sustituto que, debiendo ser sacrificados, debiendo estar ahí, tú te entregaste por nosotros y fuiste el sustituto, el cordero que tomó nuestro lugar, Señor. Gracias. Y ahora entiendes tu necesidad de Cristo. Quisiéramos hacer esta oración y que juntamente podamos gozarnos de ver cómo el Señor te levanta para salvación en este día. Si ese es tu caso, yo quisiera que si el Señor puso en tu corazón esta necesidad, hagamos una oración y ahí donde estés, le pidas al Señor ese perdón y recibas de Él esa sangre que te limpia y ese perdón de tus pecados y esa vida eterna por medio del sacrificio de Cristo. Si hubiera alguna persona que necesita recibir a Cristo en este día, yo quisiera hacer este llamado, yo quisiera hacer esta oración. Y donde estás, simplemente reconoce esa necesidad y ponte de pie. Ahí donde estás, simplemente ponte de pie y dile: Señor, aquí estoy. Hoy te necesito, Señor. Necesito esa salvación. Necesito, Señor, ese sacrificio, Padre. Hoy me entrego a ti. Hoy quiero entregarme a ti. Quiero entregar todo lo que soy. Si ese es tu caso, yo quisiera, ahí donde estás, ponte de pie y hacemos esta oración y le entregamos tu vida a Cristo. ¿Hay alguna persona que reconoce a Cristo en este día? Dios te bendiga. Que pueda decir delante de los testigos de aquí, de esta congregación, decir: yo necesito a Cristo. Heme aquí, heme aquí. Mi necesidad te la pongo delante de ti. ¿Habrá alguien más? Ponte de pie ahí donde estás. Si reconoces tu necesidad de Cristo, hoy es el día de tu salvación. Tú que estás de pie, simplemente
De lo profundo de tu corazón, exprésale estas palabras y esta oración. Dile: Señor Jesús, hoy día te recibo en mi corazón. Hoy día tú me revelaste mi necesidad. Y hoy día tú te revelaste a mi vida como ese camino verdadero para ser reconciliada contigo, Señor. Hoy te entrego mi vida, recíbela, Señor. Ayúdame, Señor. Gracias por ese regalo de fe que hoy día me ha levantado, Señor, y que quiero que todos los días me sustente y me dirija, Señor, para seguir formando esa imagen tuya en mi vida. Hoy me entrego a ti, Señor. Te declaro como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor y nos gozamos con el poder de su palabra.